Bienvenidos estudiantes de cuarto grado a esta sesión virtual de aprendizaje en donde seguiremos avanzando la fase número 2 de la continuidad educativa. Iniciamos con las generalidades para esta guía de aprendizaje. Lenguaje, guía de continuidad educativa y va dirigida para ustedes estudiantes de cuarto grado y es correspondiente a la guía de la fase 2, semana número 4. Como ya sabemos, en nuestra primera página de la guía de aprendizaje tenemos un cuadrito donde aparecen las generalidades de aprendizaje para esta semana. La guía que estamos estudiando pertenece a la misma unidad que hemos estado estudiando en las últimas semanas, que es la unidad número 4, que lleva por nombre Describamos. Por lo tanto, seguiremos estudiando esta unidad, pero el área de gramática. Es por ello que el contenido o el tema para esta semana es el sujeto simple y compuesto. Fase 2, semana 4. Como ustedes recordarán, en la clase anterior hablábamos acerca de dos elementos o dos partes principales de la oración. Vamos a ver si recordamos. ¿Cuáles decíamos que eran? Y yo sé que ustedes allá desde casita ya se recordaron que estábamos hablando del sujeto y del predicado. Decíamos que el sujeto es de quien hablamos en la oración. Y el predicado es lo que decimos del sujeto. En esta semana vamos a centrarnos en el sujeto y en dos tipos de sujeto. Vamos a ver que hay sujeto simple y que también en las oraciones puede haber sujeto compuesto. Veamos la producción. Recordemos que la producción es equivalente a los objetivos de clase para esta semana. Importante también recordar que con este contenido estamos iniciando el segundo trimestre del año escolar. Es decir, estamos arrancando un nuevo trimestre educativo donde espero superemos las deficiencias del primer trimestre y vayamos realizando las diferentes actividades de los contenidos de esta bonita materia que es el lenguaje. Y los objetivos para esta semana son: 1. Identificar el sujeto en diferentes posiciones. Y el segundo objetivo es elaborar oraciones haciendo uso del sujeto simple y compuesto. Veamos en qué consiste la actividad de inicio. Actividad 1. Escribe las oraciones en tu cuaderno. Y tenemos acá 3 oraciones. La primera que dice: Paola come tortilla con queso. La segunda dice: el pez nada en su pecera. Tercera oración: el pupitre está quebrado. Luego dice: responde: ¿quién come tortilla con queso? Para eso tenemos que observar acá la oración número 1 y respondemos. Número 2, ¿quién nada en una pecera? Observamos la oración número 2 y respondemos la segunda pregunta. Tercera pregunta conforme a la tercera oración: ¿qué está quebrado? Luego veamos acá la información que tenemos en el cuadrito. En una oración, a las personas, animales o cosas de quienes decimos algo se les llama sujeto, lo que ya mencionábamos. El sujeto pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos, del cual nosotros estamos diciendo algo en la oración, algo que con un sentido propio. A eso se le llama sujeto. El sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre y puede ocupar distintas posiciones en la oración. El sujeto puede estar al inicio, puede estar en medio o puede estar al final de la oración. Ya vamos a ver algunos ejemplos. También un dato importante acá que hay que tomar en cuenta es que el sujeto puede ser un sustantivo, dice, o un pronombre. Un sustantivo significa que puede ser, por ejemplo, un sustantivo o nombre. Puede ser el nombre de una persona, de un lugar, de un objeto, etc. O también dice que el sujeto puede ser un pronombre. Pronombres son aquellos que sustituyen al nombre. Por ejemplo, si yo digo aquel, aquella, tú, ella, él, son ejemplos de pronombres y que también pueden ser el sujeto en una oración. Muy bien, después de haber leído y analizado esta información que tenemos acá, y de haber contestado las preguntas, dice, luego lee la información del recuadro, que es lo que acabamos de hacer. Después dice, con la ayuda de un familiar o responsable, comenta. ¿Qué se dice de Paola? ¿Qué se dice del pez? ¿Qué se dice del pupitre? Vamos a responder cada una de esas 3 preguntas. Después dice, es muy importante que leas la siguiente información. Las palabras que dicen algo del sujeto
forman el predicado de una oración. Es decir, todo aquello que decimos del sujeto se le llama predicado. Respondamos la primera. ¿Qué se dice de Paola? Veamos la oración 1. Paola come tortilla con queso. Entonces, ¿qué se dice de Paola? Se dice que come tortilla con queso. Por lo tanto, come tortilla con queso será el predicado. Sujeto, Paola. Predicado, come tortilla con queso. Así van a sacar el predicado de la segunda pregunta. ¿Qué se dice del pez? Que nada en su pecera. ¿Qué se dice del pupitre? Que está quebrado. Ahí tenemos los respectivos ¿qué? Predicados. Ahora lee nuevamente las oraciones y responde. ¿Las tres oraciones tienen sujeto y predicado? Y ahí respondemos si sí o no y explicamos por qué con nuestras palabras. Entonces, la actividad de inicio está bien sencilla. Lo único que vamos a hacer es copiar las tres preguntas en el cuaderno, responder estas preguntas que tenemos acá y luego también vamos a responder estas otras de acá. Eso, y vamos a copiar el concepto de qué es sujeto. Aquí tenemos dos párrafos con respecto al sujeto. Solo vamos a copiar el primero y copiamos el concepto de predicado, que es esto que está acá. Muy bien. Finalmente respondemos esta pregunta si las tres oraciones tienen sujeto y predicado. Vamos ahora a las actividades de desarrollo. Y en la parte de desarrollo, para la guía de aprendizaje de esta semana, nos dice la actividad 2. Lee el siguiente texto. Y el texto dice de la siguiente manera. Eduardo va a la escuela todos los días. La escuela se llama Los Chanitos. Cristina es la maestra de 4º grado. ¿Cómo le gusta ser maestra y trabajar con los alumnos y alumnas? En los recreos, Luis y Eduardo juegan fútbol. A las 7 de la mañana entran los estudiantes. ¡Qué alegría y bullicio! Eduardo, Sarita y Andrea regresan juntos a sus casas. En el camino, ellos toman agua de coco. Y dice acá que esto es tomado del lenguaje 4º grado del libro de colección de cipotas y cipotes. Ahora vamos a la parte de la comprensión lectora. Resuelve en tu cuaderno de clases lo siguiente. 1. Identifica los sujetos que se presentan en el texto. Es decir, si es necesario hay que volverlo a leer y identificar los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Es de quién hablamos en las diferentes oraciones. Número 2. Extrae las oraciones que estén compuestas por sujeto y predicado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar todas aquellas oraciones de estos dos párrafos del texto que tengan sujeto y predicado. Y podemos escribir, por ejemplo, oración 1. Eduardo va a la escuela todos los días. Esa sería, por ejemplo, la oración 1. Oración número 2. La escuela se llama Los Chanitos. Y así sucesivamente. Recordemos que una oración es un conjunto de palabras con sentido propio, que por lo general tienen sujeto y predicado. Luego veamos qué es lo restante que nos pide. Análisis. Escribe las oraciones en tu cuaderno y subraya con diferente color el sujeto y el predicado de cada oración. Es decir, las oraciones que hemos extraído las vamos a escribir en el cuaderno y vamos a subrayar el sujeto de un color y el predicado de otro color. ¿Qué color? El color de su preferencia, pero que sea un color que se note. Podríamos, por ejemplo, subrayar el sujeto de azul y el predicado de rojo, o viceversa. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Eduardo va a la escuela todos los días. A las 7 de la mañana entran los estudiantes. En el camino, ellos toman agua de coco. Aquí solo hay 3 oraciones a las cuales les vamos a subrayar el sujeto y el predicado. Pero si ustedes pueden extraer otras del texto de acá, mejor. Vamos a ver, por ejemplo, la primera. Eduardo va a la escuela todos los días. ¿De quién estoy hablando? De Eduardo. Por lo tanto, Eduardo lo subrayo de azul y ya sé que ese va a ser el sujeto. Lo puedo colocar aquí a un lado. El azul, el sujeto y el rojo, el predicado. ¿Qué estoy diciendo o qué se dice de Eduardo? Se dice que va a la escuela todos los días. Entonces el predicado es va a la escuela todos los días. Recuerda, el sujeto puede estar al principio, en medio o al final de la oración. En la primera oración el sujeto está al principio. Eduardo, es de quien estoy hablando. Veamos la segunda oración. A las 7 de la mañana entran los estudiantes. ¿De quién estoy hablando acá?
Estoy hablando de quién, de los estudiantes. Entonces, los estudiantes es el sujeto. En este caso, el sujeto está al final de la oración. ¿Qué se dice de los estudiantes? Se dice que a las 7 de la mañana entran. Entonces, el predicado es a las 7 de la mañana entran. Y la número 3 es así, la dejo que ustedes la hagan solitos. Dice, en el camino ellos toman agua de coco. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? De ellos. Bueno, ¿qué se dice de ellos? Bueno, ahí revisemos y terminemos de completar. Luego lee lo siguiente. Cuando el sujeto está formado por un solo sustantivo o por un pronombre, se llama sujeto simple. Así como en la primera oración, Eduardo va a la escuela todos los días. Acá el sujeto es simple porque el sujeto está formado solo por una palabra. En este caso es un sustantivo. ¿Quién es? Eduardo. Y si está formado por dos o más sustantivos o pronombres, se llama sujeto compuesto. Es decir, un sujeto compuesto va a ser aquel que esté formado por dos o más sustantivos o pronombres. Ya vamos a ver más adelante el detalle. Después dice, con la ayuda de una persona encargada, busca en libros o periódicos 5 oraciones que contengan sujeto en diferentes posiciones, es decir, al inicio, en medio y al final. Debes escribirlas en tu cuaderno. Pues las pueden ustedes redactar, las pueden ustedes inventar. 3 oraciones. Aquí dice 5, pero pueden ser 3. Una donde el sujeto la tenga al inicio, la otra donde el sujeto esté en medio, así como acá, y otra donde el sujeto esté al final, así como el segundo ejemplo de acá. Muy bien. Si observamos acá, habría sujetos compuestos. En la primera oración solo está formado el sujeto por un sustantivo, es Eduardo. En la segunda oración está formado solo por un sustantivo. Los recibe el nombre de artículo, que es el que acompaña acá a estudiantes. Si solo tiene un sustantivo, estudiantes, sería un sujeto simple también. Y el tercero, ellos toman agua de coco. ¿De quién estoy hablando? De ellos. Solo está formado por un pronombre, que es ellos. El pronombre sirve para sustituir al nombre. Si yo digo, ¿quién? Ellos. Pero ¿y ellos quiénes son? Pueden ser Carlos y María, Carlos y Jesús, Jesús, Silvia y Norma, etc. Entonces acá estos son ejemplos de sujetos simples. Pero si ya dijera, por ejemplo, yo, Eduardo y María van a la escuela todos los días. En ese caso, Eduardo y María, como son dos sustantivos o dos nombres, entonces ya estaría hablando de un sujeto compuesto. Veamos por último qué nos dice la actividad de cierre o la tarea de la semana. Actividad 3. Completa las siguientes oraciones según el elemento que falta. Sujeto o predicado. Indica su nombre. Es decir, vamos a completar la oración y le vamos a escribir qué es, si es sujeto o es predicado. Los niños. Aquí nosotros completamos la oración. Podría ser, los niños van a la escuela todos los días. Los niños juegan durante el recreo. Los niños les gusta ir al bosque. Los niños comen hamburguesas. Los niños deben comer frutas, etc. Y lo completamos como nosotros queremos. ¿Qué se dice de los niños? Lo que nosotros escribamos. Entonces le van a escribir a la par o abajo de la línea qué es eso que estoy escribiendo, qué es. Si es sujeto o predicado. Veamos la segunda oración. De regreso a clases, estudiaremos mucho. Entonces, de regreso a clases, hay que completar acá. Hay que completar de forma que demos un sentido completo a la oración. Entonces, de regreso a clases, nosotros estudiaremos mucho. Si dice nosotros, si le ponemos nosotros, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Sujeto o predicado? Ahí hay que escribirle. Tercera oración, el espacio está al principio. Tardó en resolver la tarea. Puede ser Mauricio tardó en resolver la tarea. Susana tardó en resolver la tarea. O la señorita tardó en resolver la tarea, etcétera. Ustedes lo completan acá como ustedes quieran, pero que tenga un sentido propio la oración. Y escriben abajo si eso que ustedes están escribiendo es un sujeto o un predicado. Recuérdense que es sujeto si da respuesta a la pregunta ¿quién? Y es predicado si me está diciendo algo del sujeto. Veamos la cuarta y última oración. Mi hermano, y aquí la completo como yo desee. Puede ser, mi hermano es ingeniero. Mi hermano es alto. Mi hermano vive en Europa, etc.
¿verdad? Y esto que estoy escribiendo acá de mi hermano, abajo le vamos a escribir si es sujeto o predicado. Para ampliar la información sobre el sujeto simple y el sujeto compuesto, podemos acceder a este enlace de internet que está acá. Muy bien, en esta sesión, en esta semana, hemos aprendido que, recordado que los dos elementos principales de una oración son el sujeto y el predicado. Que el sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Y también hemos aprendido acerca del sujeto simple y el sujeto compuesto. Hemos dicho que el sujeto simple es cuando el sujeto está formado solo por un sustantivo o un pronombre. Y el sujeto compuesto es aquel que está formado por dos sustantivos o dos pronombres. Por ejemplo, si yo digo, ella y él se van a casar la próxima semana. En ese caso, le estoy hablando de un sujeto compuesto, porque son dos pronombres, ella y él. ¿Y qué se dice de ella y él? Ah, que se van a casar la próxima semana. Entonces el predicado es, se van a casar la próxima semana. Por darles un ejemplo más extra. Muy bien, finalmente recordemos que en nuestro cuaderno de apuntes vamos a copiar, hacer siempre el cuadrito donde están las generalidades de nuestra guía de aprendizaje. Luego escribimos a inicio, actividad 1, escribimos su indicación, copiamos las 3 oraciones, respondemos las 3 preguntas. De acá solo vamos a copiar el significado que está arriba, esto no lo copiamos. Luego vamos a responder estas 3 preguntas, copiamos el concepto de qué es predicado, respondemos en el cuaderno esta pregunta, luego escribimos B, desarrollo. Actividad 2, lee el siguiente texto, el texto no lo vamos a copiar, solo escribimos la actividad 2, la indicación, el dibujo sí lo vamos a hacer y lo vamos a colorear. Luego vamos a resolver estas 2 actividades que están acá. Hacemos esta que nos pide acá de subrayar el sujeto y el predicado. Muy bien, escribimos el concepto de qué es un sujeto simple y un sujeto compuesto. Luego redactamos las 3 oraciones que están acá o las podemos recortar de revistas o periódicos. Y por último la tarea de la semana, ¿verdad? Donde vamos a escribir la indicación y completamos las 4 oraciones escribiendo si lo que estoy completando es un sujeto o un predicado. Eso sería todo para esta semana. Espero avancemos, ya sea de manera semipresencial o de manera virtual. Saludos cordiales y hasta la próxima.